vamos a hablar un poco, a presentarles un poco sobre lo que es electricidad, algunos de sus conceptos, también un poco sobre lo que es medición y cómo se cobra a nivel nacional y cómo se hace en Copefaro Luis. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un fenómeno físico que se encarga del movimiento de electrones. Y aquí se envuelve un poco varios términos. En el año de 1865, para ese año ya muchas personas habían estado trabajando, por decirlo así, investigando sobre este fenómeno de electricidad, pero no se tenía nada en concreto. Hasta ese año, con las fórmulas desarrolladas por este señor Maxwell, se relaciona todo lo que ya se tenía con ello y se crea el término electricidad. Ok, el término de electricidad envuelve muchos términos, por así decirlo, que vamos a ir estudiando y que son de vital importancia. Es como lo básico, lo principal que debemos saber. La primera es la tensión eléctrica. ¿Qué es la tensión eléctrica? La tensión eléctrica, en palabras fáciles o sencillas, es la fuerza con que yo voy a tener esa corriente en mi casa, en mi industria, en cualquier lugar. La unidad es el voltio y se representa con la letra V. También se conoce o se le dice como diferencia potencial, tensión eléctrica, voltaje. Cualquiera de todos esos términos está relacionado o está muy relacionado, es lo mismo. Es cuando nos dicen que la tensión eléctrica o que la diferencia potencial, que tiene que quedarnos claro que nos están hablando de lo mismo. Siguiente. Otro término muy importante es la corriente eléctrica. Y aquí es donde a veces hay mucha confusión entre las personas que me dicen, no, es que tengo voltaje y sí tengo corriente o no tengo corriente y tengo voltaje o tengo tensión. Entonces, pero la corriente es otro término que va muy de la mano con lo que es la tensión. Entonces, ¿qué es la corriente? La corriente son, ¿cómo les explico? Átomos que se mueven en un cable, es la fuerza con que ellos son empujados. Esto es cada partícula que se está moviendo que nosotros no podemos ver. La unidad es el ampere y se representa con la letra A. Y otro término muy importante que tenemos es la resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué es la resistencia eléctrica? Esta es la que me limita el paso de los electrones o el paso de la corriente. También, basado en eso mismo, en estos tres términos que ya tenemos, que ya vimos, nos aparece esta ley de Ohm, que es fundamental o es la base para determinar todas las dudas, por decirlo así, que nos pueden surgir cuando estudiamos electricidad. Entonces, todo se basa en la ley de Ohm. Acá podemos ver estos triangulitos que son básicamente lo mismo, simplemente se hacen despejes. Entonces yo ya puedo encontrar diferentes términos que pueda necesitar. Entonces comenzamos con el voltaje, que va a ser igual a multiplicar la corriente entre la resistencia. Hacemos un despeje y podemos encontrar la corriente, que va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Y realizando el despeje de la resistencia, podemos, despejando la resistencia, la podemos encontrar si tenemos los valores del voltaje y de la corriente. Ok, en resumen, aquí tengo los tres términos. Típico, siempre se conocen así. Entonces, ¿quién es la resistencia? Que me limita el paso de la corriente. ¿Y quién es el voltaje? La fuerza que le ejerce a la corriente. Entonces, pienso o siento que esta imagen es muy sencilla de entender de los términos que vimos anteriormente. Otro término muy importante
es la potencia eléctrica. La potencia es lo que un equipo va a consumir, o la fuerza con que son consumidos esos electrones. Y es muy importante porque la potencia es con la que nosotros, las distribuidoras, en este caso Copo Alfaro Ruiz, va a utilizar para cobrar ese recibo mensual. La unidad de la potencia es el watt y se representa con la letra W. Igualmente que con la ley de Ohm podemos hacer varios despejes para encontrar diferentes valores. La potencia como tal la podemos encontrar multiplicando la corriente por el voltaje, o podemos encontrar la corriente dividiendo la potencia entre el voltaje, o podemos obtener el voltaje multiplicando la potencia entre la corriente. Entonces, ya si el día de mañana pudiéramos hacer algunos ejercicios con estas fórmulas y con la ley de Ohm realizando ciertos despejes, ahí vamos a tener los resultados que se busquen en cada problema. Ok, la potencia, por decirlo de alguna forma, se divide en tres: en potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Tal vez este triángulo nos ayuda a entenderlo un poco más. Tenemos la potencia activa, que es la potencia, por decirlo así, útil, que es la que va a consumir todos los electrodomésticos, aparatos que tengamos en nuestra casa, luces, cocina, refrigeradora. Va a ser esta potencia. Pero también cuando estamos hablando de una industria, va a aparecer esta, que es potencia reactiva, que es una potencia que en realidad no queremos, que no es útil. Eso no nos produce nada, simplemente es pérdida. Y por último tenemos la potencia aparente, que es una suma vectorial de estas dos amigas, que ahora más adelante ella va a tener ahí, por decirlo así, va a empezar a ser importante también para nosotros. Con el vaso lleno de cerveza, creo que es un ejemplo muy claro de lo que acabamos de ver allá, que tenemos la potencia activa, que va a ser ese liquidito que nos vamos a tomar, el que nos va a hacer bien, que vamos a sentir rico. Esa potencia activa es lo que sí se está aprovechando. Y vamos a tener la potencia reactiva, que va a ser esa espumita que se le hace a la cerveza, que es aparte de que sabe un poquillo feo, no nos sirve absolutamente para nada. Eso va a ser la potencia reactiva. Y tenemos por último la potencia aparente, que va a ser la suma de esas dos, es el todo como tal. Aquí aparece otro elemento muy importante, FP, que en realidad eso significa que es el factor de potencia. El factor de potencia es como, por decirlo así, un indicador de calidad. Entonces, volvemos al triangulito y en la fórmula, en la fórmula del factor de potencia, yo voy a tener que es la potencia aparente entre la potencia activa. El factor de potencia ideal es que esté cercano a 1, lo más cercano a 1. Entonces, en las industrias, como les comentaba antes, hay muchos motores. Entonces, al yo tener tantos motores, se me va a elevar la potencia reactiva. El motor internamente tiene un rotor y un montón de elementos, como un transformador, que me van a producir esa potencia reactiva que no es útil. Para eso las industrias utilizan bancos de capacitores para que ellos puedan disipar esto. Entonces, ¿qué logro yo con esto? Que esta amiga y esta estén más cerca, como que yo intente hacer esto. Entonces, al yo dividirlas entre ellas, por decirlo de alguna forma, vamos a tener un número más cercano a 1. Ahora, ¿qué pasa cuando esta amiga está más bien más alejada? Ese factor de potencia va a ser más próximo
o se va a alejar más bien a 1, que es lo ideal, que es lo que nosotros tenemos. Va a haber más pérdida tanto en la industria como en las líneas de distribución nuestra. O sea, va a ser energía que no va a ser aprovechada absolutamente por nadie, que van a producir recalentamiento, armónicos y otro montón de asuntos. Entonces, sí tener claro que esto, lo que se intenta es, o lo que se desea más bien, es que esta potencia baje y sea lo más cercana a 0. Además, si este factor de potencia no está cercano a 1, vamos a tener, o la cooperativa tiene que multar a esa persona que está teniendo esta potencia muy alta. Se le realiza un cobro como una penalización para decir, no, usted no está haciendo esto, me está generando una pérdida. Entonces, ya tengo que cobrárselo a usted. Entonces, eso obliga también al consumidor a mejorar a tratar de eliminar lo más que se pueda esa potencia reactiva. Ok, los transformadores, yo sé que muchas veces los hemos visto en la calle y se ven muy bonitos ahí en el poste y todo el asunto. Pero en sí, ¿qué es un transformador? Un transformador es 2 bobinas, como que yo agarro un cable, le dé vuelta, tenga un núcleo puede ser, en transformadores por lo general son de hierro, son láminas de hierro, pero yo puedo hacer un núcleo de aire, puedo hacer un núcleo de madera, de cualquier material que se me ocurra, y tener otra bobina. Entonces voy a tener bobina primaria, bobina secundaria, que es lo mismo, es el cable y yo le doy las vueltas que quiera. Entonces, ¿cómo funciona? Tengo una bobina primaria y una bobina secundaria. Tengo una alimentación, aplico voltaje acá. Esto me produce una corriente que crea un campo magnético. Y aquí en el núcleo me va a producir un campo electromagnético. O sea, esto va a estar como un imán, por decirlo así, todo lo que es el núcleo. En la segunda bobina va a producir el mismo efecto, pero en sentido contrario. Ya este imán que tengo aquí me va a producir corriente, pero en esta bobina. Y aquí voy a tener mi salida de voltaje. Entonces, puedo tener transformador elevador, reductor o un autotransformador. Entonces, el transformador reductor, ¿qué hace? Tengo un voltaje muy alto y me lo reduce a un voltaje pequeño, utilizable. El que tenemos en las casas, por ejemplo, Coperfaro Ruiz, nuestra línea primaria monofásica 7620. Entonces, yo vengo aquí, a este amigo le digo, aquí tengo 7620, aquí páseme eso a 240, que es lo que nosotros ocupamos en nuestras casas. O en la industria ya voltajes diferentes, 208, 416, 480, ya eso va a depender de lo que se necesite. Un transformador elevador hace todo lo contrario. Tengo un voltaje bajo acá y me lo eleva al voltaje que yo deseo utilizar en ese momento. Y un autotransformador simplemente tengo un voltaje acá, pongamos ejemplo, tengo un voltaje de 100 voltios. De aquí a donde termine la sala, tengo una caída de tensión, digamos que voy a llegar a tener 900 voltios, pero acá yo necesito recuperar esos 1000 voltios. Entonces el autotransformador me dice, ah no, está muy bajo, se lo subo. O puede pasar lo contrario, que necesite los 1000 voltios, pero ya me están llegando 1100. Entonces el transformador me dice, ah no, mira, necesito los 1000, entonces yo se lo bajo. Entonces aquí va a haber una bobina con un aparatico, entonces él va a estar detectando cuánto voltaje me entra y cuánto voltaje necesita en la salida y va a estar regulándose. En la subestación, por lo general, bueno, nosotros tenemos un transformador similar a este, es un transformador trifásico, eso quiere decir que entran 3 fases activas y
la reduce. Por ejemplo, nosotros acá tenemos transformadores de 34.500 a 13.200. Entonces ya esos 13.200 son los que yo utilizo en mi línea de distribución. Y además, cuando, como les dije antes, estoy en una casa, en una industria, necesito tener el 120 o el 240, coloco otro amigo de estos para que me baje esos 13.000 a los 120 o a los 240 que vaya a necesitar. Medidores, hay diferentes tipos de medidores y diferentes formas de medición. Entonces, lo que más utilizamos nosotros son monofásicos. Lo que tenemos son medidores monofásicos que los podemos dividir, por decirlo de alguna forma, en dos. Entonces tenemos medidores monofásicos bifilares y medidores monofásicos trifilares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo un medidor monofásico bifilar, en él voy a tener una línea activa, una fase y un neutro. Por decirlo, voy a tener el 120. Nada más. Si yo tengo un medidor monofásico trifilar, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo un medidor monofásico con dos líneas activas y un neutro. Entonces tengo dos fases, el 240, y tengo el neutro. En los medidores trifásicos voy a tener tres fases, independientemente del voltaje que vaya a requerir por lo general las industrias. Puedo tener voltajes 120, 240, 208, puedo tener trifásico 240, 416, 277, 480. Eso va a depender de lo que la industria requiera. Entonces, se instala el banco de transformadores o el transformador trifásico y se le instala su medición. Pero además, dentro de estos dos amigos, puedo tener lo que es una medición directa o una medición indirecta. Entonces, ¿qué quiere decir una medición directa? Que yo tengo de mi salida del transformador, tengo unos cables, entran al medidor convencional, entre sus terminales, ya sea monofásico o trifásico. El medidor, valga la redundancia, hace su medición, la corriente continúa su camino hacia la casa o hacia la industria donde se vaya a hacer. Y también tengo lo que es la medición indirecta. La medición directa, los medidores tienen una capacidad de medir hasta 200 amperios. La medición indirecta mide para arriba de los 300 amperios, pero no tenemos un equipo capaz de hacer eso. Entonces, ¿qué se hace? Aquí entra otro elemento, que es un transformador de corriente. El transformador de corriente lo que hace es como un circulito, por decirlo así, un equipo que parece un circulito, una dona. El cable pasa por en medio de él. Por ejemplo, me pasan 300 amperios y él internamente me convierte eso a 5 amperios. Entonces, esos 5 amperios yo los voy a medir con un medidor, digámoslo así, especial, que él tiene la capacidad de medir de 5 a 20 amperios. Y luego, cuando se hace lecturas, se toman lecturas, simplemente la persona que lo hace vuelve a convertir eso con una fórmula y ya ahí me va a dar el consumo real que va a tener la industria por lo general que tiene medición indirecta. Ok, y aquí viene lo que es ya el consumo eléctrico. Entonces, lo que nos cobran a nosotros es potencia por hora. Entonces, ¿cuánto tiempo usamos un equipo, usamos un electrodoméstico, lo que se nos ocurra ahí que tenga electricidad? Y esto es
kilowatt hora. La unidad es el kilowatt hora. Entonces, ¿qué es lo que hace en sí el medidor? El medidor está diciendo, sí, esta persona me está consumiendo 100 kilowatts, 200 kilowatts, o no, perdón, 100 watts, 200 watts, y él va midiendo cada cuánto está haciendo ese consumo y lo va haciendo acumulativo, lo va sumando, y entonces eso es lo que se cobra, por decirlo de alguna forma, a fin de mes. Entonces, si quieres, entonces acá tenemos una tabla, que eso lo podemos hacer en nuestras casas. Es una tabla sumamente sencilla de hacer, perdón, y fácil de entender. Entonces, esto, por decirlo de alguna forma, es lo que hace el medidor. Entonces, bueno, esta tabla la copié de internet, pero nos sirve para hacer el ejemplo. Tengo un abanico de pedestal. Watts es de 70 watts. Ahí nosotros podemos ver detrás, por lo general, de cada electrodoméstico, de cada equipo, dice potencia, W, esos son los watts. O puede decir también la corriente. Entonces, como vemos con las fórmulas anteriores, si me dice la corriente, simplemente utilizo la fórmula y ahí me doy cuenta cuántos watts consume ese equipo. El tiempo de uso, cuánto lo uso por día, cuántos equipos tengo conectados, y aquí el resultado de los kilowatts por mes. Entonces, cuando ya logramos tener la potencia de todos los equipos, lo que hacemos es multiplicar esa potencia por el tiempo de uso, si se usa 1 hora, 2 horas al día, y luego multiplicamos eso que nos da por día por la cantidad de días que se usa en un mes. Si en un mes se usa los 30 días, lo multiplicamos por 30, si se usan 15 días, se multiplica por 15, según la frecuencia de uso. Al final, sumamos simplemente todos esos resultados que nos dio, que van a ser kilowatt hora, y para saber el monto total que tenemos que pagar multiplicamos ese resultado por el costo del kilowatt hora. Ahora bien, Copperfaro Ruiz tiene varias tarifas. Para este caso, que sea un consumo de una casa, un consumo residencial, va a haber una tarifa. Entonces, si venimos aquí a fin de mes y mi consumo es menor a 200, esos kilowatts van a tener un precio. Si tengo para arriba de los 200, ese excedente se me va a cobrar un poco más caro. Y pasa lo mismo con lo que es en la industria. Si se consumen más de 3000 kilowatts, eso va a tener un costo, y el kilowatt adicional va a tener un precio superior. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención.